Los instrumentos financieros desempeñan un papel esencial al facilitar el movimiento de dinero y la gestión de riesgos. Estas herramientas financieras abarcan desde acciones y bonos hasta opciones y futuros. Cada uno de estos instrumentos tiene un propósito único. Algunos permiten a las empresas recaudar dinero para crecer y otros ayudan a los inversores a compartir ganancias y riesgos. En el siguiente video conoceremos cómo estos instrumentos funcionan, cómo se caracterizan y cómo se clasifican. En primer lugar, conoceremos el concepto de los instrumentos financieros. Para empezar, debemos saber que los instrumentos financieros son herramientas en formas de contratos que conforman un apoyo a la inversión y que son celebrados entre dos personas. Generan para el tenedor un activo financiero, mientras que para el emisor generan un pasivo o un instrumento de patrimonio. Esto quiere decir que a través de los instrumentos financieros, el comprador adquiere el derecho para recibir recursos económicos por motivo de su inversión y que por lo tanto el vendedor adquiere la obligación de liquidar ese derecho. Son utilizados por individuos, empresas, gobiernos e instituciones financieras para diversos propósitos, como es la inversión, el financiamiento, la gestión de riesgos y la especulación. Ahora conoceremos algunas de sus principales funciones. Financiamiento. Los instrumentos financieros pueden utilizarse para recaudar fondos. Por ejemplo, las acciones y los bonos permiten a las empresas obtener capital de los inversionistas. Inversión. Los inversores pueden utilizar instrumentos financieros para destinar sus recursos a oportunidades que les ofrezcan un rendimiento financiero. Las acciones, los bonos y los fondos mutuos son algunos ejemplos de instrumentos utilizados para realizar una inversión. Cobertura de riesgos. También se utilizan para mitigar los riesgos. Los contratos de futuros y opciones son ejemplos de instrumentos que permiten a los participantes protegerse contra movimientos adversos en los precios. La especulación. Algunas personas utilizan instrumentos financieros con el objetivo de obtener ganancias a partir de los movimientos de los precios. Los inversores que especulan pueden aprovechar la volatilidad de los mercados para obtener beneficios. Diversificación. Permite a los inversores diversificar sus carteras, lo que reduce el riesgo a distribuir sus inversiones en diferentes activos. Generación de ingresos. Algunos instrumentos financieros como los bonos y los dividendos de acciones ofrecen pagos regulares que pueden ser una fuente de ingresos para los inversores. Transmisión de propiedad. Las acciones y otros instrumentos similares permiten a los inversores adquirir participaciones en la empresa, lo que les otorga derechos sobre sus ganancias y la toma de decisiones. Descubrimiento de precios. Los mercados financieros y los instrumentos que se negocian en ellos contribuyen al descubrimiento del precio de los activos, lo que refleja la oferta y la demanda en un momento dado. Y por último tenemos el acceso a mercados globales, ya que brindan a los inversores la oportunidad de acceder a mercados y activos en todo el mundo sin necesidad de poseer los activos físicamente. Características de los instrumentos financieros. Los instrumentos financieros poseen un total de 11 características definidas por diversos aspectos, relacionados con su funcionamiento, rendimiento, riesgos y plazos. Algunas de ellas son las siguientes. En primer lugar tenemos al tipo de instrumento, es decir, si se trata de una acción, un bono o un derivado. Las acciones son participaciones del capital de una empresa y para su dueño significan la propiedad de una parte de la organización que las emite. Estas otorgan el derecho de voto dentro de las decisiones de la organización y el acceso al derecho de pago de dividendos. Por otro lado, los bonos son un tipo de deuda emitida por las empresas o por los gobiernos a través de los bancos centrales u otros organismos, por ejemplo la Reserva Federal en los Estados Unidos o el Banco de México y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en México. Rentabilidad y riesgo. Otra característica de los instrumentos financieros es su rentabilidad y riesgo, misma que está determinada por el grado de volatilidad de las variables que contribuyen a la generación de los beneficios del instrumento mismo.
Por lo tanto, existe una relación entre las ganancias y la probabilidad de perder la inversión, relación que abordaremos más adelante. En tercer lugar, tenemos el grado de liquidez de los instrumentos financieros, que se define como la capacidad que tiene un activo de convertirse en dinero sin perder su valor. Esto para hacer frente a las obligaciones de la empresa o del inversor. En los mercados financieros, esta característica está supeditada al plazo de inversión, es decir, al tiempo en el corto o largo plazo y al precio o valor del instrumento mismo. Adicionalmente, la divisibilidad del instrumento financiero es una característica ligada a las dos anteriores, es decir, al plazo y a la liquidez. En el mercado financiero existen instrumentos fraccionables, como por ejemplo las acciones ofertadas por brokers como GBM Plus y eToro, quienes venden fracciones de acciones a precios accesibles al pequeño inversor, quien puede invertir desde los 20, 50 o 100 pesos. Dicho precio es un factor clave para tener liquidez, ya que una acción barata puede ser comprada por más inversores que una acción que en teoría es más costosa al estar completa. Ejemplo de ello son los instrumentos no fraccionables, cuyos precios son más elevados, por lo que se requiere de un mayor capital para poder invertir en ellos. En cuarto lugar, tenemos que los instrumentos financieros se caracterizan por el origen de su emisor, es decir, quién y por qué emite el instrumento. En este caso encontramos a los gobiernos, quienes emplean los recursos obtenidos para el financiamiento de operaciones y proyectos como la refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, el Tren Maya en la península de Yucatán y el corredor interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Asimismo, los corporativos emplean los recursos para financiar proyectos, operaciones y expansiones en el mercado. Finalmente, tenemos a los emisores institucionales, que son todas aquellas entidades financieras. Por otro lado, tenemos la convertibilidad de los instrumentos, es decir, su capacidad de cambiar de un instrumento a otro, como las obligaciones que son convertibles en acciones. Asimismo, el tipo de interés está ligado al riesgo del instrumento, pudiendo ser fijo como en los bonos, CETES o pagarés, o variable como en las acciones. A su vez, este interés varía en función del nivel o calificación de riesgo asignado por las calificadoras en los diferentes mercados de negociación, tales como la bolsa de valores, el mercado de deuda o el mercado de derivados. La última característica de los instrumentos financieros es el cupón y la amortización. La primera aplica generalmente a los bonos y su nombre tiene origen en los primeros bonos emitidos en el mercado. Estos poseían una tira de cupones que eran desprendibles y que al ser presentados en las instituciones financieras daban a su portador el derecho a cobrar una parte de los intereses, mientras que la amortización pudiera ser vista como la contraparte del inversionista, que se da mediante los pagos conformados por el principal más los intereses para el pago del financiamiento. Los instrumentos financieros se clasifican en 7 tipos diferentes. Su clasificación principal es de acuerdo a la naturaleza del instrumento. Las acciones se dividen en 2 tipos, acciones preferentes y acciones comunes, las cuales cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores de nuestro país y alrededor del mundo, en la Bolsa de Nueva York o Hong Kong. Por otro lado están los bonos, que en México podemos encontrar en el portal de CETES Directo administrado por Nacional Financiera, en plazos de 1, 3, 6 o 12 meses. Asimismo, también se puede acceder a bonos, UDIbonos, bondes y bonos de protección al ahorro bancario, así como fondos de inversión como Enerfin. Por último están los derivados y los contratos de futuros y opciones, que integran el activo subyacente que abordaremos en breve. La principal diferencia entre los futuros y las opciones radica en que los futuros establecen la obligación de comprar o vender en un determinado plazo y precio, mientras que las opciones solamente nos otorgan el derecho de comprar o vender en un determinado precio y plazo, mismo derecho que puede usarse o no. Al igual que en las características de los instrumentos financieros, podemos encontrar en su clasificación el plazo, la liquidez, el riesgo y la rentabilidad. El plazo de cada instrumento varía en función de su naturaleza, pero en general existen 2 tipos, de corto plazo menores a un año y de largo plazo mayores a un año. Actualmente el instrumento de menor plazo de vencimiento son los CETES a 28 días, aunque también existen algunos pagarés de banca comercial con plazos menores y con rendimientos muchísimo más pequeños. Por otro lado, la liquidez depende del plazo y facilidad de vender el instrumento.
Sin embargo, en el caso de las acciones puede ser complejo convertirlas a dinero, ya que no tienen una fecha de vencimiento, y recuperar lo invertido y tener ganancias puede llevar más tiempo que el usado por los bonos, pudiendo ser líquidos o muy poco líquidos. Asimismo, el rendimiento en los instrumentos financieros varía dependiendo del riesgo. A mayor riesgo, más intereses y a menor riesgo, menos intereses. Esto se debe a que los inversores evitan el riesgo y una acción riesgosa es menos competitiva, de ahí el incremento en los intereses. Mientras que en los instrumentos del mercado subyacente encontramos a las acciones y bonos que hemos abordado ampliamente, así como a las divisas que no es otra cosa más que la obtención de ganancias producto de los diferenciales del precio de cotización de compra y venta de una u otra divisa, como el peso mexicano, el dólar, el yen, el yuan, la libra esterlina e incluso el rublo. En segundo lugar, tenemos a los commodities, que son bienes tangibles, es decir, materias primas que generalmente son demandadas por las fábricas o las empresas para su producción. Algunos ejemplos son el petróleo, el gas, el arroz, el café, el ganado e incluso metales como el oro y la plata. En penúltimo lugar tenemos a los instrumentos empleados según su uso o propósito, aquellos que son usados como inversión para el aumento de capital a través del tiempo, como por ejemplo los fondos de retiro o los fideicomisos, mientras que aquellos que son usados como cobertura buscan reducir el riesgo generado por el cambio de precios, empleando futuros y opciones. Por último está la controversial especulación, que busca aprovechar los movimientos en la bolsa para generar ganancias rápidas con los cambios de precios. Por último están los instrumentos según su mercado de negociación, siendo el mercado primario aquel en el que se emiten y venden por primera vez los instrumentos, es decir, emisor, inversor, mientras que en el mercado secundario los instrumentos se negocian entre inversores distintos al emisor, inversor, inversor. En resumen, comprender las características, funciones y tipos de instrumentos financieros es esencial para tomar decisiones financieras informadas y gestionar eficazmente el riesgo, ya sea que se trate de acciones, bonos, opciones, futuros u otros instrumentos. Su elección y gestión adecuada es clave para alcanzar los objetivos financieros personales o empresariales.